continuación, resolveremos un problema sobre el tema del principio de trabajo y energía. Dice, los dos bloques mostrados en la figura se sueltan desde el reposo. Si se ignora la masa de las poleas y el efecto de la fricción en las mismas y entre los bloques y el plano inclinado, nos pide que determinemos la velocidad del bloque A después de que se haya movido 1.5 pies y también nos piden la tensión en el cable. Bueno, entonces antes de comenzar a resolver el problema utilizando trabajo y energía, pues necesitamos eh, expresar la ecuación de dependencia o de ligadura, porque obviamente necesitamos o requerimos que la distancia que va a recorrer A y el bloque B. ¿Listo? Entonces, colocando esta línea de referencia, ¿sí? Tenemos en cuenta, y esto lo voy a llamar distancia A, y esto sería distancia B, ¿sí? Recuerden que vamos a determinar la ecuación de dependencia, entonces tendremos que la longitud de la cuerda sería la distancia A, ¿sí? De A, más 3 veces, fíjense, 1, 2 y 3, y eso es igual a la longitud de la cuerda, que es una constante. Fíjense que si derivamos esta ecuación, pues vamos a obtener la relación de la velocidad del bloque A y el bloque B, que las necesitamos. Entonces, la derivada de dA sería BA y la derivada de 3dB sería 3B. Y eso es igual a 0 porque la derivada de una constante es igual a 0. Y aquí obviamente podemos decir que la velocidad B sería igual a la tercera parte de la velocidad A. Entonces con esa expresión así nos vamos a desarrollar el problema para determinar entonces la pregunta A y la pregunta B. Entonces esto me lo voy a llevar para la próxima diapositiva. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es el diagrama de cuerpo libre para A y para B. Tenemos la normal, tenemos el peso A, el peso B, el ángulo, que es de 30 grados, ¿sí? Y el peso A tiene una componente en X y una componente en Y. Lo mismo pasa con el peso B. Y vamos a recordar que el peso X, ¿sí? La componente en X, de manera general, es el peso por seno de 30. Obviamente, para este sería 20 libras y para B sería 16, ¿no? Y el peso Y sería peso por coseno de 30. Bueno, esta sería la distancia que recorre el bloque A y recuerden que el bloque B va a recorrer de A a tercio. Ya eso lo vimos anteriormente, que es lo que tiene que ver con esto, ¿no? Con la velocidad. Lo voy a volver a colocar aquí para recordarlo. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué es trabajo? Trabajo es el cambio de energía cinética final menos energía cinética inicial. Por lo tanto, la energía cinética inicial pues se cancelaría porque en ese momento los bloques están quietos, están en reposo. ¿Y qué es trabajo? Entonces trabajo sería, ¿o qué produce trabajo? El peso, la componente del peso de X y de A por la distancia de A, ¿cierto? Porque es trabajo, fuerza por distancia, menos, ¿sí? El peso B, ¿sí? Porque este se movería hacia arriba, sería un trabajo negativo, por la distancia que recorre, que sería de A tercio, ¿cierto? Es igual a la energía cinética, que sería un medio de la masa A por la velocidad A al cuadrado, más un medio de la masa B por la velocidad B al cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar para desarrollar esto. Aquí podemos factorizar, porque dA es común, nos queda dA que multiplica el peso AX menos peso BX sobre 3. Y esto es igual acá a un medio de masa A por velocidad A al cuadrado. Pero fíjense que esta velocidad B la vamos a expresar como B a tercio, ¿no? Entonces sería más un medio de la masa B por la velocidad B. Pero la velocidad B es velocidad A sobre 3 al cuadrado. Listo. Recuerden que aquí vamos a determinar entonces es la velocidad del bloque A. Esta expresión queda igual, si la vamos a dar igual, y aquí vamos a sacar un factor común que sería que velocidad A al cuadrado sobre 2, que es lo que se repite, ¿cierto? Y me quedaría entonces, si quitamos B al cuadrado y el 2, entonces me va a quedar MA, y aquí nos va a quedar MB sobre 9, porque el 2 afecta al 3, ¿listo? Continuamos aquí ya podemos resolver. Recuerden cuánto es dA, es 1.5. Cuánto es el peso AX, que sería, eh, bueno, vamos a hacerlo así para que ustedes se lo voy a dictar, ¿no? Para que de pronto no tengan ninguna dificultad. Sería 1.5, que sería de A, ¿sí? Que multiplica, abrimos paréntesis, el peso AX, que sería 20 por seno de 30, ¿no? Por seno de 30, que sería esta expresión que está acá. Menos, ¿sí? Peso BX, que sería
16 por seno de 30, y eso lo dividimos entre 3, ¿no? Y obviamente eso me va a dar 11, toda esta expresión nos da 11. Y esto es igual, ¿sí?, a la velocidad a al cuadrado, ¿sí? Y esta expresión que está acá nos va a dar 0.338. Recuerden que MA tienen que dividir 20 entre la masa, este peso, dividirlo entre 32.2. Vamos a hacerlo. Entonces fíjense que BA quedaría al cuadrado, ¿no? No lo voy a... Y aquí nos quedaría 0.5 porque sería un metro, sería 0.5 que multiplica a la masa A. ¿Y qué es la masa A? Sería 20 entre 32.2 más masa B, que sería 16, ¿sí?, entre, repito, 16 entre 9 entre 32.2. Y eso me va a dar 0.338. Ahora sí, entonces pasamos ahora el 0.338 a dividir a 11. Y luego sacamos raíz en ambos lados de la igualdad para que nos dé que la velocidad A equivale a 5.7 pies sobre segundo. Listo. Entonces voy aquí a corregir acá. Bueno, pues sacamos raíz, ¿sí? Y aquí sacamos raíz. Y entonces aquí nos va a quedar que esto es igual a la velocidad A. Listo. Bueno, entonces pasemos ahora a la tensión de la cuerda. Para la tensión de la cuerda, hagamos el diagrama solamente de este bloque, ¿cierto? Tenemos la normal, tenemos el peso de X, las componentes y obviamente tenemos la tensión, que es la que la que necesitamos. Entonces, otra vez trabajo es igual al cambio de energía. La energía cinética inicial es 0. ¿Y qué es trabajo? El peso a X, o sea, la componente esta, por la distancia A, menos la tensión por la distancia A, y es igual a la energía cinética, que es un medio de masa A por la velocidad A, que ya la tenemos. Por lo tanto, la tensión por dA, esto lo pasamos al otro lado a sumar, y nos quedaría esta expresión menos esta, ¿no?, que es 0.5 porque dividimos 1 entre 2. Finalmente pasa la distancia a dividir y nuevamente pues hacemos la operación, ya tenemos los valores, sabemos cuánto es peso AX, cuánto es dA, cuánto es MA. Recuerden que MA hay que dividirlo entre 32.2 para que nos dé la masa, entonces ya eso lo conocen, y la tensión nos va a dar 3.27 libras. Y ya con esto finalizamos el problema. Así que recuerden, no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.